Vamos a continuar con la técnica de espectroscopía atómica. Es el tercer tema de fundamento físico-químico de las técnicas instrumentales. Y ya hemos visto el fundamento teórico, principalmente basado en la mecánica cuántica y cómo podemos interpretar los espectros. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte instrumental, que tiene algunas complejidades y particularidades, la técnica de espectroscopía atómica, como vamos a ver ahora. Bien, lo primero que tenemos que ver son los métodos de introducción de la muestra. Y no es trivial, en particular en el caso de los sólidos es difícil el tema de introducir la muestra de un modo que sea representativo del conjunto de la muestra y que sea reproducible. Eso ahora lo vamos a ver. Los métodos de introducción de la muestra es uno de los puntos débiles de las técnicas de espectroscopía atómica. Y nos jugamos bastante. Es un paso que limita la exactitud, la precisión y los límites de detección. Hasta qué concentración soy capaz de ver, ¿no? De concentraciones pequeñas. Hasta qué concentración soy capaz de distinguir. Por eso el límite de detección. Y va a depender en gran medida del método de introducción de muestra. O sea que, bien. ¿Cuál es el objetivo principal de introducir la muestra? Bueno, pues que se haga con alta eficacia, es decir, que la mayor parte de la muestra que yo introduzco efectivamente acabe atomizándose y dando señal, que no haya efectos de interferencia, en la medida de lo posible introducir la muestra de un modo en el que elimine las interferencias. Ya veremos que hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Después que la porción que introduzco, porque no meto la muestra entera de una vez, yo tengo una cierta cantidad de muestra y introducimos una porción, de modo continuo o de modo discreto, pero siempre es una parte de la muestra. Pues necesito que esa porción sea representativa del conjunto, si no lo que estoy midiendo, si no es representativo, pues no me sirve para nada. Necesito que la concentración que llega a atomizarse y a emitir una señal sea una concentración representativa de la que hay en la muestra original. Y después que se haga de modo reproducible, porque si cada vez que introduzco la muestra me da una señal diferente, siendo la muestra la misma, pues entonces cometo un gran error, tendría una dispersión enorme, ¿no? en los valores, ¿no? Una desviación estándar grande. Bien. Y el método de introducir la muestra depende mucho del estado físico y químico del analito y de la matriz. Entonces encontramos grandes dificultades cuando son muestras sólidas de materiales refractarios, o sea que hace falta una temperatura altísima para poder descomponerlos, ¿no? Para que se rompan esos enlaces. Bien, y entonces se convierte en un problema fundamental, es un problema serio, introducir esas muestras sólidas de materiales refractarios. Mientras que si mi muestra es una disolución o una solución líquida o son gases, pues entonces el proceso de introducir la muestra es trivial, no tiene ninguna complicación, ¿no? Si es una muestra líquida, pues hago un spray, ¿no? Como en una colonia o en un dispensador de spray, pues eso, hago un spray que arrastro como un gas y entonces lo llevo a la llama, por ejemplo, y allí en la llama se atomiza. Introducir un spray es muy fácil, o introducir un gas es muy fácil, pero introducir un sólido es difícil, es difícil. Bien. Siempre que se pueda hacer en solución es mejor, porque eso, por ejemplo, si es sólido y no se puede disolver, pues intento hacer aunque sea una lechada, es decir, dividir eso en un polvo muy fino, dividir el sólido en un polvo muy fino y removerlo para que quede en suspensión de modo homogéneo, ¿no? Entonces lo introduzco como un líquido que tiene pequeñas partículas sólidas homogéneamente distribuidas en su interior, ¿no? Eso le llamamos lechadas, ¿no? O soluciones acuosas. Es mucho más fácil de introducir y se comete mucho menos error,
Bien, aún así hay algunos sólidos que sigue siendo difícil incluso formar esas lechadas, y entonces hay varios modos de introducir esas muestras sólidas, ¿no? Hay varios modos que los veremos a continuación, pero son métodos menos reproducibles, ¿eh? Están sujetos a mayor error. Y por eso siempre que se puede, se intenta llevar la muestra a una solución acuosa que se puede introducir mediante un spray, siempre que se puede. Si no, hay algunas alternativas, aunque cometemos un poquito más de error. Muy bien. Y a la hora de introducir la muestra hay que tener en cuenta si el atomizador, es decir, donde se va a producir la atomización, donde se van a romper todos los enlaces, que puede ser una llama, que puede ser un plasma, que puede ser un horno electrotérmico, como ahora veremos, pues hay que ver si ese atomizador funciona de modo continuo, en cuyo caso tengo que ir introduciendo de modo continuo la muestra, ¿vale? Requiere introducir de un modo continuo, o sea, constantemente va absorbiendo, por ejemplo, a través de un capilar y formando un spray continuamente. Y ese spray se va introduciendo de modo continuo, a un ritmo estable, se va introduciendo en la llama o en el plasma. Bien. Hay otros atomizadores que son discretos, es decir, que no esperan que le llegue la muestra de un modo continuado, sino que se inyecta, por ejemplo, una cierta cantidad, unos microlitros, y ya esos microlitros, y solo esos, son los que se atomizan y dan la señal. Eso es lo que sucede en el horno electrotérmico, por ejemplo, ¿no? Luego, hay modos de atomizar la muestra, que la muestra se tiene que introducir de un modo discreto, una cantidad y se acabó. Y otros atomizadores que requieren introducir la muestra de modo continuado, Bien. A la hora de introducir la muestra de modo continuado, si la muestra es líquida, si es una disolución, el procedimiento habitual es el spray. Si esto es una muestra que es líquida, lo primero que hago es formar un spray, nebulizar, ¿no? Formo un spray, que son pequeñas gotas líquidas, y ya cuando esto llega a la llama, al plasma, ahí, debido al calor, esto simboliza el calor, ¿vale? Que le estamos dando calor. Debido al calor se desolvata, es decir, el disolvente se evapora, quedan unas pequeñas partículas sólidas, y moléculas y agregados moleculares, y ya aportando más calor todavía, esas pequeñas partículas ya se volatilizan, ya se rompen los enlaces y entonces aparecen los átomos libres, que es lo que nosotros buscamos. Estas especies son las que van a dar la señal, las que van a emitir las líneas que yo voy a medir o van a absorber a determinadas longitudes de onda que yo voy a medir. Lo que ocurre es que a estas temperaturas, tanto en la llama, si es de temperatura alta, ¿no?, como en el plasma, parte de los átomos se ionizan, pierden un electrón debido a esa alta temperatura y se ionizan. Y los iones dan líneas en el espectro distintas de los átomos, y yo estoy midiendo la del átomo. De manera que eso hace que mi señal baje. Cuantos más átomos libres pierda en forma de iones, tendré menos átomos y por tanto mi señal será más débil. Y al mismo tiempo, si la temperatura no es suficientemente alta, por ejemplo en llamas donde el oxidante es sencillamente aire, pues en esas llamas de baja temperatura o temperatura inferior también ocurre que los átomos libres reaccionan entre sí y forman moléculas en la propia llama, que sobreviven en la llama. Hay algunas moléculas cuyos enlaces son demasiado fuertes y la llama no tiene temperatura, energía térmica suficiente para romper. Con lo cual, fijaos que en el atomizador, en la llama o en el plasma, o en el horno electrotérmico con la muestra, se produce un equilibrio entre átomos libres que reaccionan entre sí para formar moléculas y átomos libres que se ionizan formando iones. Entonces, estas tres especies van a convivir en la llama. Aquí tenéis una representación de lo mismo, ¿no? Una muestra líquida que para introducirla
primero formo un spray. El método de introducción sería mediante nebulización, formo un spray. Ya lo que sucede a partir de aquí es el proceso de atomización, que veremos a continuación, pero que es lo que sucede en una llama o en un plasma, ¿no? Que estas gotitas, primero, debido a la temperatura de la llama o del plasma, el disolvente se evapora, ¿no? Se desolvata, entonces se forman pequeñas partículas sólidas, un polvo sólido o agregados moleculares, y si subo todavía más la temperatura, entonces ya esos agregados se liberan en forma de moléculas o de átomos. En función de la temperatura a la que llegue, me quedaré en moléculas, en átomos libres o iones. Y en general, veis que aquí pone reversible, quiere decir que los iones pueden volver a neutralizarse formando átomos libres y que los átomos, a su vez, pueden volver a formar moléculas. Entonces, estas tres especies, aquí hay un equilibrio, conviven las tres. Y a mí lo que me interesa es que en el equilibrio, ajustar las condiciones de temperatura, de presión, de composición del oxidante y del combustible, para que en mi llama o en mi plasma la mayor proporción de mi muestra esté en forma de átomos libres, para que mi señal, que esta es la que yo estoy midiendo, para que mi señal sea lo más intensa posible. Me interesa evitar que se formen iones y evitar que se formen moléculas. Muy bien. También podría ser la opción, si es más fácil ionizar a mi especie y medir el ion, pues entonces me interesaría subir la temperatura y conseguir que prácticamente mi analito esté todo en forma de ion. En ese momento mediría las líneas en el espectro del ion. Pero habitualmente mediremos átomos neutros. Entonces me interesa regular las condiciones para que en el equilibrio de moléculas, átomos libres e iones, la mayoría de los equilibrios estén desplazados hacia el átomo neutro. Que la mayor cantidad de mi analito esté en forma de átomos neutros, libres, y por tanto mi señal sea máxima. A mayor cantidad de átomos, pues mayor es mi señal. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, si la disolución es líquida, el modo de introducir la muestra es mediante nebulización, formando un spray. ¿Y qué nebulizadores tenemos? Pues estos 4 tipos son los que más se usan. El primero, que se llama, que es un nebulizador de tipo neumático, que se suele llamar de tubo concéntrico. ¿Veis? Por aquí entra un gas a alta presión, que sale por aquí, y aquí hay un capilar conectado con un fluido líquido. Entonces, el gas, cuando sale a alta presión, pues hace como un vacío y arrastra al líquido y a la vez lo pulveriza. Lo pulveriza. Bien, este es el método que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando tenemos, pues eso, dispensadores de spray, ¿no? De una colonia o de un desodorante o de lo que sea. De un tipo parecido, solo cambia que aquí van en la misma dirección el gas que arrastra y el líquido, que es pulverizado, y aquí están a 90 grados. El gas que sale a presión y que arrastra al líquido y lo pulveriza está a 90 grados respecto al líquido. Bien, que sería el de flujo cruzado. En ambos casos el principio es el mismo. Es el gas, ese gas que sale a presión es el que arrastra, ¿no? Absorbe al líquido, lo arrastra y lo dispersa. Perfecto. Muy bien, pero después tenemos este nebulizador, ¿vale?, que se llama de disco sinterizado. Esto es un disco que está aquí, y se llama sinterizado porque el proceso es, primero, pulverizan muy bien el sólido, el material que va a formar este disco sinterizado, pulverizan muy bien, compactas esos microgranos que tienes ahí ya sólidos, los compactas, elevas la temperatura y entonces los granos, pegados unos con otros a alta temperatura, empiezan a pegarse, como a fundirse en la superficie y a unirse entre sí. A ese proceso se le llama sinterización. Claro, si yo hago esto, al final los huecos que quedan entre los granos son muy pequeñitos, son microhuecos. Y entonces, si yo hago pasar un gas a alta presión a través de un disco sinterizado, hay microporos y el gas sale en corrientes de micras, ¿no? Se divide en microcorrientes
que son miles, cientos de miles, ¿no?, de esas corrientes, y entonces el líquido lo dejo caer desde arriba, cae sobre esta superficie, y entonces como el gas está saliendo en forma de esas microcorrientes a alta presión, pues inmediatamente se pulveriza. Las ventajas de este método es que quedan unas gotitas mucho más pequeñitas, ¿eh? Bien, y finalmente también se conoce el nebulizador de Babington, que es este que está aquí. Esto es para las muestras, veis, se ve ahí, que son más densas, más problemáticas. Claro, si tú tienes en el seno de tu solución líquida algo que pueda taponar los conductos, pues claro, esto se taponaría enseguida, porque esto es un capilar, eso se taponaría enseguida, eso se taponaría enseguida. Entonces no puedo emplear ese modo para nebulizar. Para eso sirve el nebulizador de Babington. El gas a alta presión lo meto dentro de este recipiente, que aquí tiene forma esférica, y aquí hay un orificio por el que sale el gas a alta presión, sale por allí. Bien, y lo que hago es desde arriba vierto esa solución que en otras condiciones un capilar lo atascaría. Entonces sencillamente esa solución resbala, y cuando llega justo a ese orificio donde el gas está saliendo a alta presión, pues efectivamente se forma un spray a partir de ahí, ¿de acuerdo? Eso sería un nebulizador de Babington. Bueno, pues estos son los 4 tipos de nebulizadores, los 4 modos de introducir una muestra que sí que he sido capaz de formar una disolución líquida o una lechada, una solución líquida. Puedo usar estos métodos para introducir la muestra en forma de spray. ¿Qué sucede cuando son sólidos? Pues vamos a ver las posibilidades que tenemos para introducir sólidos. Para introducir sólidos tenemos 4 métodos de introducción de muestras sólidas, esas muestras que no hemos conseguido bajo ningún concepto convertir en disoluciones, ¿no?, o en suspensiones en disolución. Entonces no nos queda más remedio que introducirlo de modo sólido, pero ¿cómo extraigo yo pequeñas partículas de un sólido, ¿no? Bien, pues hay 4 formas. Los vaporizadores electrotérmicos, que esto lo único que hace es elevar muchísimo la temperatura del sólido, y cualquier sólido a una determinada temperatura empieza en su superficie, empieza ya a perder átomos, ¿no?, empieza a vaporizarse, ¿eh? Claro, hay que subir mucho la temperatura, pero es una posibilidad. Otra posibilidad es ablación por chispa o arco, es decir, una descarga eléctrica. Si este es mi sólido, el que yo quiero introducir, y aquí tengo otro electrodo, aplico una diferencia de potencial suficientemente grande, se produce una descarga o sucesivas descargas. Es como un rayo que golpea contra el suelo, contra un árbol, ¿no? Una descarga sobre la superficie del sólido también arranca de esa superficie átomos y agregados materiales muy pequeños, ¿de acuerdo? En ese momento en que yo los arranco, si los arrastro con un gas noble, por ejemplo con argón, pues entonces he conseguido dispersarlo en forma de partículas, el sólido, que es transportado por un gas hacia el atomizador, ya sea una llama o ya sea un plasma. Bien. Después está la ablación por láser, que es un láser de suficiente energía e intensidad, es capaz, cuando ese láser apunta a la superficie de un sólido, de arrancar de la superficie lo que encuentra, ¿eh? Entonces va arrancando de la superficie pues átomos o pequeños agregados materiales, ¿no? Los va arrancando, pum, pum, pum. Igual que hacía la descarga eléctrica, pero ahora por láser voy arrancando de la superficie. Y lo mismo, si en ese momento hago que circule gas, por ejemplo argón, pues el argón se lleva esas partículas, se las lleva hacia el atomizador, hacia la llama o hacia el plasma, donde finalmente ya se rompen todos los enlaces, ¿ok? Luego sería un modo de introducir, arrancar con un láser. Y después está la descarga luminiscente, que ahora veremos mejor en un esquema, ¿no? ¿Vale? Aquí se describe lo del horno electrotérmico. Ya os he dicho, es sencillamente colocar la muestra sobre un conductor, como por ejemplo un filamento de tántalo o una barra de carbono. Cuando yo hago pasar corriente a través de ese conductor, pues ese conductor se pone incandescente, alcanzando
altas temperaturas y la muestra que yo he dejado en su superficie, a esa temperatura, empieza a vaporizarse. Y entonces arrastro a esa muestra hacia el atomizador, hacia la llama o el plasma. O, si soy capaz de darle suficiente temperatura, incluso puedo conseguir que se atomice del todo por la propia temperatura. ¿De acuerdo? Eso sería un horno electrotérmico, un vaporizador electrotérmico, que se basa en la temperatura. Bien, y descarga eléctrica, ya lo hemos dicho, tengo 2 electrodos y aumento mucho el potencial hasta que se producen descargas eléctricas que arrancan arranca materia de la superficie de mi sólido. Ahora, ¿qué desventaja tiene este método? Pues que tiene que ser, como la descarga es entre electrodos, el material sobre el que va a caer la descarga tiene que ser un conductor. Entonces, si mi muestra no es conductora, no podría emplearlo. Entonces, podría usar este método si puedo mezclar, hacer como una especie de pasta o de mezcla con un material que sí sea conductor. Entonces, si puedo hacer una especie de mezcla de mi muestra que no es conductora con otra que sí lo es, entonces sí lo puedo emplear. Pero claro, tiene esa pequeña dificultad, ¿eh? Si no es conductor, entonces no se produciría esa descarga. Bien, el láser es más versátil. ¿Por qué? Porque el láser le da igual que ese material sea conductor, no conductor, que sea orgánico, inorgánico, da igual. Lo que encuentra lo va arrancando. Y además tiene la ventaja de que puedo focalizar ese haz de luz láser sobre un punto muy concreto y entonces analizar solo una parte de la superficie, si me interesara. ¿De acuerdo? Bien, y el último, que es la de descarga luminiscente, es sencillamente un bombardeo de iones. Si yo fuera capaz de lanzar iones sobre la superficie de mi sólido, esos iones, al golpear a toda velocidad, bombardear la superficie, también arranca materia de la superficie del sólido. ¿Cómo consigo ese bombardeo de iones? Pues es relativamente sencillo, ¿no? Esto es un tubo, como veis aquí, tiene dos ventanas transparentes a la radiación, de una luz de longitud de onda apropiada, a la que absorbe mi especie, mi átomo, ¿vale? La paso por aquí. Y claro, yo necesito que aquí haya átomos libres. ¿Cómo lo hago? Pues necesito también un ánodo y un cátodo. Mi muestra está en el cátodo, donde van a ir los cationes, los iones a golpear, ¿de acuerdo? Entonces, aquí necesito que esté mi muestra. Y ahora introduzco argón y genero una diferencia de potencial muy grande entre el cátodo y el ánodo, de manera que ese potencial hace que el argón se ionice, es decir, le arranca un electrón. Y claro, el electrón, que es una carga negativa, irá inmediatamente hacia el polo positivo, hacia el ánodo, corriendo. Y el argón positivo, el catión, irá corriendo al polo negativo. Y además, como el potencial que he aplicado es tan alto, va a una velocidad enorme. Y entonces, boom, 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 empiezan a golpear sobre esta superficie, arrancando lo que encuentran en la superficie. Eso que se arranca queda aquí, y entonces la luz que está pasando, pues yo soy capaz de detectar la absorción a esa longitud de onda. ¿De acuerdo? Bien. Luego, es un modo de arrancar y atomizar una muestra sólida, ¿vale? Con bombardeo de iones. Bueno, pues estas son las 4 formas de introducir directamente una muestra sólida, en un atomizador, ¿vale? Yo puedo hacer la medida aquí directamente o, de nuevo, como aquí está entrando argón, pues arrastrar esa muestra que se ha producido, arrastrarla hacia otro sitio donde se atomiza o donde se mide, por ejemplo, una llama o un plasma, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos visto los métodos de introducción de muestra, ahora vamos a los métodos de atomización. Una vez que ya he conseguido, sea líquido o sólido o gas, introducir mi muestra, ahora necesito atomizarla. Es decir, que se rompan todos los enlaces y que se queden con átomos, simplemente átomos libres. ¿De acuerdo? Obviamente, para romper enlaces hay que aportar una cantidad bastante significativa de energía. Eso suele requerir altas o muy altas temperaturas. ¿Vale?
Entonces, dentro de los métodos de atomización, pues hay diversidad de ellos, pero veis, todos son temperaturas bastante altas, ¿vale? Y en función de la que necesites, pues usas un método u otro. Vamos a empezar por la atomización que se produce en una llama, ¿vale? Una llama se produce cuando hay una reacción de combustión. Hay un oxidante y un combustible, se produce esa reacción de combustión, se libera una gran cantidad de energía y se produce la llama, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para que eso se produzca, en los métodos de atomización de llama, la solución de la muestra, si es una muestra líquida, se forma el spray, el gas que arrastra al líquido para formar el spray es un gas que está formado por una mezcla de un oxidante gaseoso y un combustible gaseoso. O sea que el gas que arrastra y entra a presión es un combustible y un oxidante. Es la propia mezcla que después en la llama va a arder y va a formar la llama, va a propiciar la llama. ¿De acuerdo? Entonces esa mezcla de oxidante y combustible gaseoso a presión es la que arrastra el líquido y forma el spray que se va dirigiendo hacia la llama. ¿De acuerdo? Una vez que llega la llama, pues ya sabemos que empiezan a producirse, primero, conforme la temperatura se eleva, se evapora pues el disolvente, ¿no? Y se forma una especie de partículas sólidas dispersas, ¿no? O algunas moléculas. A continuación se produce la volatilización, en la que ya pues eso se separa en átomos libres y moléculas libres. Ahí ya, en función de la temperatura, voy a tener en la llama una mezcla de moléculas, átomos libres. Si la llama tiene temperatura suficientemente alta, pues entonces algunos átomos incluso se pueden ionizar. Entonces conviven en la llama, a la temperatura de la llama, conviven moléculas, átomos e iones. Y a nosotros lo que nos interesa es que la mayor proporción de mineralitos esté en forma de átomos libres. O sea, necesitamos evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que se formen moléculas o iones, que se queden como átomos libres. Muy bien, esto que os he dicho, la volatilización, la disociación, los átomos libres, las moléculas que se forman, pues todas esas especies, ya lo hemos dicho, conviven en equilibrio. Bien, y por eso en las técnicas de atomización de llama, el paso de la atomización, que es esto que se da aquí, el paso de la atomización es el más decisivo. Cuando estamos en llama, es el paso más decisivo y es el único que limita su precisión. O sea, en la medida en que yo consiga que la mayor parte de mi mineralito esté en forma de átomos libres, y ese es el proceso de atomización, en el grado, en la medida en que yo consiga eso, pues tendré una mayor precisión, una mayor sensibilidad. Y por tanto es un paso especialmente importante, ¿de acuerdo? El tema de la atomización. Bien, y entonces la llama, ¿cómo podemos modificar la temperatura de la llama? Pues básicamente modificando el oxidante y el combustible, es decir, lo que estoy quemando y con qué se está quemando. Por ejemplo, una mezcla de gas natural y aire. Ahí el oxidante es el aire y el combustible es el gas natural. Lo que se va a quemar es el gas natural en aire. Bueno, pues ahí la llama está entre 1700 y 1900 grados centígrados. ¿De acuerdo? Si en lugar de usar aire como oxidante uso oxígeno puro, entonces, fijaos, aumenta en 1000 grados la temperatura de la llama. 2700, 2800. Hombre, 1000 grados marca una diferencia muy notable. O sea, a lo mejor con una combustión en aire no conseguirías romper los enlaces, mientras que subiendo 1000 grados más, sí. Y lo único que has hecho es cambiar el oxidante, que en vez de aire pones oxígeno puro. También puedes cambiar el combustible. Por ejemplo, si usas acetileno como combustible y oxígeno puro como oxidante, esa llama se pone por encima de 3000 grados. Hemos vuelto a subir bastante, de un modo bastante significativo, la temperatura. ¿Ok? Y ahí ya hay muy pocos enlaces que resistan. Todavía quedan algunos que resisten, O sea que hay algunos enlaces
que necesitarían temperaturas incluso de 5.000 grados, ¿no?, para poder disociarse del todo. Pero veis, cambiando el oxidante y el combustible, puedo obtener llamas de temperaturas diferentes, Y en una llama tenemos que distinguir 3 zonas, ¿eh? No podemos medir, hacer que pase la luz que se va a absorber por los átomos que estén en la llama. Yo no puedo hacer pasar la luz a través de la llama por cualquier sitio. ¿Por qué? Porque hay 3 zonas claramente diferenciadas. Una zona pequeña, justo donde se está originando la llama, que se llama zona de combustión primaria, ¿eh? Hay una zona en la periferia que se llama zona de combustión secundaria o de reacción secundaria, y la zona intermedia, que es la región interzona. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una llama real, esta es la zona de combustión primaria, el perímetro, que también tiene un color así azul, es la zona de combustión secundaria, y la zona intermedia es la región interzona. Entonces, la de combustión primaria no la empleamos, ¿eh? Se caracteriza porque hay una luminiscencia azul que implica que todavía han sobrevivido enlaces carbono-carbono o radicales CH de distinto tipo, que son los que emiten esa luminiscencia. Eso puede causar interferencias de tipo lumínico, porque esto ya está emitiendo luz y no es mi especie, y además no se ha alcanzado todavía el equilibrio térmico, no es una buena zona. La región interzona es la región buena, la que usamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se alcanzan las temperaturas más altas, por tanto, donde van a estar mayormente atomizados los distintos analitos, las distintas especies, ¿vale? Por tanto, predominan átomos libres, que eso es lo que nos interesa. Y además se alcanza una cierta estabilidad térmica. Y después está la zona de combustión o de reacción secundaria, que no nos sirve. ¿Por qué? Porque ahí ya la llama se está enfriando, ¿eh? En el perímetro la llama se está enfriando, y al enfriarse ya los átomos libres empiezan a reaccionar. Y como hay oxidante, porque yo he tenido que formar una llama, pues se oxidan y se forman óxidos e hidróxidos, y ya por tanto no me da señal. La proporción de átomos libres es mucho más pequeña. Así que yo, si voy a medir la absorción de luz por parte de átomos libres en una llama, esa luz que se va a absorber la tendré que pasar a través de la región interzona, que es donde voy a tener una señal más grande. ¿Por qué? Porque hay una mayor proporción de átomos libres. Así que en la región interzona es donde medimos, en espectroscopía atómica, porque es la zona donde se alcanzan las temperaturas más altas, y por eso es la única zona en la que predominan las especies atomizadas sobre las moleculares. Tengo una mayor proporción de átomos libres. Ahí tenéis, esto es una llama, ¿vale? Y estas líneas, cada una indica una temperatura, ¿de acuerdo? Esto es el mechero donde sale la llama, y esta es la distancia en centímetros desde donde se origina la llama. Por aquí está fluyendo el gas y el oxidante y el combustible, y aquí es donde se está produciendo la llama. Muy bien. Entonces, fijaos que este primer núcleo, que hemos llamado zona de combustión primaria, pues todavía está a temperaturas bajas, ¿no?, por debajo de 1700 grados, ¿no? La temperatura sigue subiendo, aquí ya tenemos 1800, 1830, y aquí esta zona está en torno a 1870, ¿no? Va bajando ya 63, 58, 30, pero veis, toda esta zona está por encima de 1800. Es una zona, por tanto, que tiene más o menos una igualdad térmica, y sobre todo son las temperaturas más altas. Entonces, en función de la altura a la que mida, si yo, por ejemplo, hago pasar mi haz de luz a esta altura, no es igual que si hago pasar mi haz de luz a esta altura o a esta, ¿no? En función de la altura voy a obtener una mayor o menor señal, porque voy a tener más o menos átomos libres. Es importante en espectroscopía atómica saber a qué altura tendremos que medir en la llama. Aquí se muestran 3 ejemplos, ¿vale? La plata, el cromo, que son como 2 extremos, y el magnesio, que es como una especie intermedia. Fijaos, esto es la altura de la llama, es decir, yo me voy a ir moviendo en esta altura, y por tanto vaya aumentando la temperatura hasta un cierto momento en que empieza otra vez a disminuir. Bien, lo que sucede con la plata,
conforme voy subiendo en la altura de la llama, es que la señal que detecto es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, es decir, cada vez hay más átomos libres. ¿Eso por qué? Porque los óxidos de plata son muy poco estables. De hecho, la plata es uno de los metales nobles, ¿no? El óxido de plata es muy poco estable, no sobrevive en una llama. Con lo cual, conforme más tiempo esté mi muestra en la llama, más enlaces se estarán rompiendo y más átomos tendré libres de plata, átomos de plata libres, cada vez más. Por eso me interesa medir a la mayor altura posible dentro de la llama. Ahí tendría una señal bastante alta. En el cambio, en el cromo tenemos justo el ejemplo opuesto. Conforme me voy alejando del origen de la llama en altura, disminuye la señal. Y además, como veis, muy rápidamente. ¿Esto a qué se debe? Pues que los óxidos de cromo sí que son tremendamente estables y no se rompen en una llama. De manera que todo el cromo atómico que tenga al principio, mientras más tiempo esté en la llama, más tiempo tiene para oxidarse y por lo tanto cada vez tengo menos cromo. Entonces tengo que medir lo antes posible, porque conforme más tiempo pase en la llama, más óxido de cromo se está formando. Así que en el cromo tendría que medir alturas bajas, mientras que en la plata tendría que medir alturas altas. ¿Y el magnesio? Pues el magnesio es justo, digamos, una especie intermedia, es decir, forma óxidos que no son ni tan poco estables como en la plata, que no sobreviven en la llama, ni tan estables como el cromo, que no hay manera de romperlo. Entonces son unos óxidos intermedios. ¿Qué quiere decir? Que conforme va subiendo la temperatura en la llama, y la temperatura va subiendo conforme nos vamos elevando en altura, ¿veis? Aquí a 2,5 más o menos estaría el máximo de temperatura, pues se va atomizando el magnesio y no se está formando óxido, porque no es estable a esta temperatura. Pero conforme sigo subiendo en altura, la temperatura empieza a bajar. Y conforme baja la temperatura, ya los óxidos empiezan a ser estables. Entonces se me empieza a oxidar, con lo cual tengo menos átomos libres de magnesio y mi señal va decreciendo. Así que en el caso del magnesio, pues tendría una altura óptima. A esta altura, que sería, yo qué sé, más o menos en torno a 2 centímetros, desde que se inicia la llama, justo ahí sería el mejor punto para medir el magnesio, porque mi señal va a ser más alta. Por tanto, voy a tener más sensibilidad, voy a poder detectar concentraciones más pequeñas, porque por cada concentración obtengo una señal mayor. Así que, en función de la especie química del elemento que esté midiendo, tendré que seleccionar unas alturas u otras en la llama. Bien, ¿y cómo es el instrumental que utilizamos en la espectroscopía de llama, en los métodos de atomización de llama? Pues el instrumental que se usa se llama quemador de flujo laminar, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Todo este dispositivo, este es el que se usa, ¿ok? Con este dispositivo puedo usar tanto una técnica de absorción, es decir, paso luz y veo cuánto se absorbe, como una técnica de fluorescencia, ilumino la llama con luz ultravioleta y los átomos que estén ahí libres en la llama empiezan a emitir su propia luz, fluorescencia, o emisión, es decir, la llama tiene temperatura suficiente para que esos átomos libres se exciten y caigan al estado fundamental emitiendo su propia luz. Luego, el mismo dispositivo lo puedo usar para las 3 técnicas: absorción, emisión o fluorescencia. Muy bien. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues aquí veis, hay un capilar que es el que va a ir absorbiendo, arrastrando la muestra. Este capilar se introduce en mi muestra líquida y a través de este conducto y este conducto de aquí introduzco gases a presión. Por un lado entra el combustible, por otro lado entra el oxidante. Y como entran a presión, pues arrastran al líquido que está en el capilar, lo arrastran y se forma un spray. Con el propio oxidante y el combustible se forma el spray. Entonces aquí ya están mezclados el combustible, el oxidante y mi muestra en forma de spray. Eso continúa por este conducto y se encuentra con lo que se llama deflectores. ¿Para qué sirven los deflectores?
Pues en este spray, ese spray no es homogéneo, entonces se generan gotas más grandes y gotas más pequeñitas. Entonces las gotas más grandes se quedan en estos deflectores, ¿no? Las paro en esas paredes, ¿no? Se quedan ahí y caen al desecho, ¿de acuerdo? Y las gotas más finas sí que son capaces de esquivar los deflectores y entonces ya entran arrastrados por todo el oxidante y todo el combustible que no para de entrar y de empujar, pues son arrastrados y sale por esa ranura, ¿de acuerdo? Una vez que se produce la ignición y se inicia la llama, pues ya se mantiene, como cualquier mechero Bunsen, ¿no? Y entonces obtengo una llama que es laminar, se forma como una sábana de fuego, que puede alcanzar 10 centímetros, o sea, llamas amplias, Bien, y ahí, por tanto, mi muestra en esa llama, pues es donde se desolvata, se volatiliza y se atomiza. Y ahí es donde medimos, Muy bien, esto explica lo que os acabo de decir de palabra, ¿vale? Que puede llegar eso entre 5 y 10 centímetros de alto y ya está, se produce una llama que es relativamente estática, es como una especie de sábana, que apenas se mueve, fina, de fuego, ¿no? ¿Vale? Bien. Y tiene una longitud de trayecto de la luz larga. O sea, la luz no la atravieso, si esta es la sábana de fuego, la luz no la atravieso así, porque entonces lo que atraviesa es una capita muy fina. La luz hago que venga atravesando toda la sábana, entra por un lado de la sábana, atraviesa toda la sábana y sale por el otro lado de la sábana. Esa llama de fuego es mi cubeta, lo que en una técnica normal de absorción ultravioleta visible molecular, ¿no? Es mi cubeta, que la ley de Beer viene representado por la B, ¿no? Decimos 1 centímetro, mide la cubeta. Pues aquí esos centímetros son los centímetros de llama, los centímetros que atraviesa la luz, Y ahí en mi llama es donde está la muestra. Los átomos están pasando constantemente y aquellos fotones que se encuentren con átomos, pues pueden ser absorbidos y entonces yo detectar la absorbancia. ¿De acuerdo? Bien. Para entender esto mejor, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Que también lo voy a colgar en la plataforma para que lo podáis ver aparte cuando queráis, donde vais a ver físicamente cómo es esa llama y también físicamente cómo atraviesa la luz esa llama. Bien, ahí tenéis el aspecto de la llama de flujo laminar. Veis que puede medir varios centímetros de altura y de anchura, y que es una especie de sábana, pues, estable, ¿no? Ahí veis donde se colocan las lámparas de cátodo hueco o de descarga sin electrodos, que son las que hay que usar en espectroscopía atómica. Y esa luz que producen esas lámparas, pues puede atravesar tanto la llama, que está en la parte de arriba, como el horno electrotérmico, que está en la parte de abajo y que veremos más adelante. Tenemos un sistema óptico bastante preciso, porque en espectroscopía atómica se requiere, y ya veis que la luz que producen las lámparas pues puede pasar a través de la llama arriba o a través del horno de grafito en la parte de abajo. Sirve para las dos técnicas. Bien, la altura de la llama, como ya hemos visto, es importante, y el propio dispositivo va variando la altura a la que se mide en la llama y va registrando qué intensidad se mide. Entonces el mismo se ajusta a la altura de la mejor medida. De acuerdo a lo que habéis visto en el vídeo, la llama, esa llama de flujo laminar, forma una especie de sábana. Estas serían las puntas de la llama. Bien, yo ya sé que el borde no lo puedo usar. El borde no lo usamos en la zona de combustión secundaria, ¿de acuerdo? Y por aquí está entrando constantemente un flujo continuo. Un flujo continuo de muestra,
más oxidante más combustible. Con lo cual, aquí están pasando átomos constantemente y al principio eso se desolvata, se volatiliza y a determinada altura pues predominan los átomos libres. Entonces aquí tengo un montón de átomos que están todos pasando a través de la llama, o sea que entran y salen a grandísima velocidad. Entran y salen a grandísima velocidad. Y entonces yo la luz la atravieso de esta manera. Aquí entraría un haz de luz de una cierta intensidad inicial, atraviesa toda la llama, por tanto se puede encontrar con los átomos en su camino y sale con una intensidad de salida I. ¿De acuerdo? Es como si fuera una cubeta, ya lo hemos dicho antes, la cubeta que yo pongo en un espectrofotómetro ultravioleta visible en espectroscopía molecular, pues aquí es la llama, en espectroscopía atómica es la llama. Ahí es donde están los átomos que van a poder interaccionar con esta luz y absorberla. Bien, y el tiempo de permanencia, el tiempo, digamos, que reside un átomo en un punto determinado, es más o menos del orden de 10 elevado a menos 4 segundos. 10 elevado a menos 4, o sea, es nada. Nada, claro, o sea, si están moviéndose a toda velocidad y están entrando y saliendo hacia afuera, pues el tiempo que reside un momentito en el camino óptico, en el camino de la luz, es 10 elevado a menos 4 segundos. Entonces, como reside tan poco tiempo, eso hace que la señal baje, que el número de átomos que se puede encontrar la luz en su camino es menor. ¿Por qué? Porque está en muy poco tiempo, Bien, y entonces aquí podíamos aplicar, si esto lo consideramos como la cubeta, la ley de Beer. Diríamos que la absorbancia va a ser un cierto épsilon por la anchura, que en este caso la anchura de la cubeta es la anchura de la llama, por la concentración que haya en la llama, ¿vale? La concentración de átomos que haya en la llama. Lo que pasa es que la concentración que hay en la llama es directamente proporcional a la concentración que hay en la muestra líquida. La muestra que yo he formado el spray y que he introducido en la llama. Mientras mayor sea la concentración en el líquido, mayor será la concentración en la llama de átomos, ¿no? Es directamente proporcional. Con lo cual, al final, me queda que la absorbancia que yo voy a medir pues son una serie de constantes que multiplican a la concentración en la muestra líquida. Con lo cual, efectivamente, puedo establecer una relación lineal entre la señal que observo y la concentración en la muestra líquida. En la muestra, que es la que yo quiero determinar. Claro, yo quiero determinar la concentración que hay en el líquido, no la que hay en la llama, esa no me interesa, la de mi muestra. Y esto es una constante, ¿vale? Esto es una constante. Luego, efectivamente, hay una relación lineal entre absorbancia y concentración de la muestra líquida, entre la señal en las medidas de técnica de espectroscopía de absorción y la concentración en la disolución. ¿De acuerdo? Muy bien, o sea que ya hemos demostrado por qué hay esa relación lineal en espectroscopía de absorción atómica entre señal y concentración. Muy bien, pues una vez que conocemos bien esta técnica, vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes encontramos, ¿no? La principal ventaja de los métodos de atomización de llama, es que esta técnica, la atomización de llama, es la más reproducible de todos los métodos. Es decir, la que tiene un error más pequeño. De hecho, el error aproximadamente es en torno al 1%. Es el error que se comete, la determinación de concentraciones con este método. Es el que comete menor error. Es el más reproducible de todos los métodos de espectroscopía atómica. Bien, desventajas, pues también tiene varias. La eficiencia es muy baja. O sea, de toda la muestra que yo absorbo inicialmente por el capilar, formando el spray, solo una pequeña parte acaba llegando a la llama. La mayor parte se queda en los deflectores que hemos visto, esas gotas gordas se quedan en los deflectores y caen al desecho. Entonces ya de entrada, por cada muestra que yo podría medir, que por tanto tiene una cierta concentración, gran parte
de esa concentración, de esa muestra, se me va al desecho, sin haberme dado ningún tipo de señal. Entonces ya estoy perdiendo sensibilidad, ¿eh? Se me van quedando pocos átomos, sencillamente sin haber llegado siquiera a la llama todavía, ¿no? Con lo cual la eficiencia es baja y además el tiempo de residencia, ya lo hemos visto, el tiempo de residencia de los átomos en la llama es 10 elevado a menos 4 segundos, ¿no? O sea que pasan enseguida, con lo cual la luz apenas tiene ocasión de encontrarse algún átomo en su camino, con lo cual el número de átomos que interaccionan con la luz, si ya la concentración es pequeña la que llega, pues encima solo una pequeña proporción acaba interaccionando con la luz. Con lo cual la señal se me reduce mucho en el proceso y por tanto necesito partir de una gran concentración para que al reducirse durante el proceso la que quede al final que me va a dar señal sea suficiente. Si no, me quedan tan pocos átomos, tan pocos fotones se producen que no soy capaz de detectarlos, de medirlos, ¿no? Bien, por eso, aunque es el método más reproducible, porque es verdad que mides una vez y otra vez y el error que cometes es pequeño, o sea, siempre te da prácticamente lo mismo, para la misma muestra, claro. Sin embargo, aunque la reproducibilidad es alta, la sensibilidad es menor, ¿vale? Es de los métodos de espectroscopía atómica el menos sensible. O sea, necesito, para emplear espectroscopía de llama, necesito que las concentraciones sean suficientemente altas. No puedo medir elementos cuya concentración sea muy pequeña. Si el elemento que yo quiero medir en mi muestra está en una concentración muy pequeña, no voy a poder verlo en espectroscopía de llama, ¿eh? No tiene sensibilidad suficiente. Muy bien. Bueno, pues pasamos al siguiente método. Ya hemos visto el de atomización de llama, pues ahora vamos a pasar al método de atomización de horno electrotérmico. Bien, pues vamos al método de horno electrotérmico. En particular, el equipo que más se suele usar es un horno de grafito con plataforma de LOF, ¿eh? Esa plataforma es sencillamente esta pequeña plataforma que veis aquí, en forma semicilíndrica, que es donde se deposita la muestra y que está dentro de un cilindro de grafito, ¿eh? Dentro de este cilindro está esa plataforma. Muy bien. Sencillamente veis, este es el tubo de grafito, tiene un orificio en la parte superior, este orificio de ahí, y por ahí se metería la micropipeta y se depositan, aprieto y deposito, cae sobre esta plataforma, cae mi muestra, una cantidad de muestra, unos microlitros, suelen ser unos microlitros, los depositamos ahí, ¿de acuerdo? El tubo mide más o menos unos 5 centímetros de largo y tiene un diámetro más o menos de 1 centímetro, ¿eh? O sea que es un tubo pequeño, no hace falta que sea grande. De hecho, lo que vamos a medir son microlitros, o sea, no hace falta. Bien, está abierto por ambos extremos, ¿veis? Está abierto por ambos extremos y tiene orificio central, que ya os lo he contado. Es intercambiable, o sea, lo puedo quitar y poner como quiera y lo engancho de un modo muy fácil con dos extremos que hacen los contactos eléctricos y son también de grafito. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo calentamos? Una vez que he puesto la muestra está ahí, yo ahora necesito una muestra líquida que se desolvate, que se volatilice y se atomice, ¿eh? Y para eso tengo que subir la temperatura. ¿Cómo subo la temperatura aquí? Aquí ya no hay llama, ¿eh? Eso es grafito. Y lo que hacemos es, como es un conductor, hago que pase corriente. Y lo que sucede con cualquier sólido conductor, conforme va pasando corriente, también ofrece resistencia y se va calentando, se pone incandescente y se pueden alcanzar temperaturas altas, ¿no? De 2000 y 3000 grados centígrados, ¿no? Lo que pasa es que subimos la temperatura de modo paulatino, eso lo controlamos con la cantidad de corriente eléctrica que hago que pase a través del grafito. Conforme más corriente pasa, más se calienta. Y al principio, en un primer momento, pues se aplica una temperatura baja, solo para evaporar la muestra. Pues imagínate, unos 120 grados centígrados, ¿no? Pues ahí, si el disolvente es agua, pues se va, ¿eh? A continuación, sube la temperatura un poco más alta, yo sé, 150 grados, 200 grados, ¿no? Entonces se convierte en cenizas. Lo que hay ahí de materia orgánica, pues, bien, se convierte en cenizas. Y a continuación
se incrementa la corriente con rapidez. En un momento se incrementa desde eso, 100, 200 grados centígrados a 2000, 3000. ¡Bum! Un subidón tremendo de temperatura. En ese momento la muestra se atomiza. A esas temperaturas se rompen los enlaces y se queda como átomos libres. Y ocurre en un periodo que va desde milisegundos a segundos. O sea, lo caliento muy rápido, pero una vez que estoy a 2000, 3000 grados, lo puedo mantener incluso varios segundos, 2, 3, 5 segundos, ¿no? Entonces, los átomos permanecen ahí, y ahí es cuando la luz, que viene por aquí, fijaos que esto está abierto, y atraviesa todo el cilindro, la luz interacciona con todos los átomos que están ahí en fase vapor dentro del cilindro, a esa temperatura. Y entonces puedo ver cuánta luz se absorbe, que sería una técnica de absorción, ¿vale? Absorción, o si estoy, por ejemplo, atravesando, ¿no?, luz ultravioleta, pues se excitan los átomos y emiten su propia luz, y podría medir la fluorescencia, ¿de acuerdo? La luz va pasando por aquí, y como esto a esos 2000, 3000 grados ya está en forma atómica, en forma de vapor, pues la luz interacciona con los átomos libres y detecto la señal, ¿vale? Bien, una cuestión importante es que como esto es grafito y está a alta temperatura, hay que excluir como sea cualquier oxidante. En el momento en que ahí entre aire, eso inmediatamente se produce una ignición, arde. O sea, el grafito es carbono, ¿vale? Con lo cual eso se quema, que da gusto. Así que para evitar eso hay un flujo constante de un gas noble, argón, tanto alrededor del tubo, protegiendo los exteriores del tubo para que no pueda entrar el oxígeno ni el aire, hago que pase a través de él argón. Entonces todo el oxidante queda fuera, y por dentro también va pasando una corriente de argón, ¿vale? Pero la corriente de argón no pasa por aquí, os he dicho que pasa por aquí, no, la corriente de argón entra justo por este orificio por donde hemos introducido la muestra. Y entonces las sustancias que ahí se produzcan son expelidas en ambas direcciones, ¿vale? Eso es. Y va expulsando todo lo que se forme en el cilindro. Y ya está. En el momento en que subimos con rapidez la temperatura a 2000, 3000 grados y lo mantenemos ahí unos cuantos segundos, ahí dejo de pasar argón. Claro, porque si sigo pasando argón se me van los átomos. Dejo de pasar la corriente de argón y entonces se quedan ahí los átomos un momento, la corriente que entra en el tubo. Por fuera siempre tiene que haber argón, ¿no? Entonces los dejo esos segundos dentro sin que se vayan con el argón, para que haya más tiempo para que la luz interaccione con esos átomos. Y ya una vez que han pasado esos segundos, pues ya dejo otra vez que pase el argón y ya se vuelve a vaciar el cilindro, ¿vale? Como veis, no es una medida continua de muestra, sino discreta. Nosotros hemos añadido unos microlitros y se acabó. Entonces, esa muestra, la que hemos puesto ahí, es la que se vaporiza y se atomiza del todo, y todos los átomos, por tanto, están ahí cuando la luz está pasando. Eso hace que su sensibilidad sea mucho mayor que la de la llama. Recordáis que la llama primero llegaba a muy poca concentración porque la mayoría la había perdido por el camino, y encima los átomos residían solo 10⁻⁴ segundos, ¿no?, en el camino óptico. Aquí no, aquí no he perdido nada de muestra, está todo ahí, y además lo mantengo incluso 2, 3, 4 segundos. Bueno, eso es tiempo más que de sobra. Entonces, tengo una sensibilidad mucho mayor. Podemos detectar concentraciones mucho más pequeñas que con la llama. Muy bien. Y respecto al modo de calentar el cilindro, si yo hago pasar la corriente de modo longitudinal, o sea, desde este polo a este polo, la corriente va atravesando longitudinalmente el tubo, entonces la temperatura no se distribuye de modo uniforme, sino que está más caliente a mitad del tubo, ¿de acuerdo? Y cuando se va aproximando a cualquiera de los extremos está un poquito más frío, con lo cual la temperatura dentro del tubo no es homogénea. Pero si en vez de colocarlo de modo longitudinal lo pongo de modo transversal, es decir, la corriente ahora atraviesa transversalmente al tubo, ¿vale?, desde este polo a este polo, y el tubo está atravesado, pues entonces la corriente pasa a la vez todo el tubo.
Con lo cual se pone todo el tubo exactamente a la misma temperatura. La distribución de temperatura dentro del tubo sería homogénea, ¿vale? Aquí tenéis una representación de la temperatura. Este es el tubo de grafito que está colocado transversalmente. Entonces veis que dentro la temperatura es homogénea, ¿eh? Por eso siempre se prefiere una distribución, una posición transversal del tubo de grafito frente a una longitudinal, para que la temperatura dentro sea homogénea. Aquí tenéis varios ejemplos. Este es transversal, este es longitudinal, esas son las plataformas, ¿de acuerdo? Y son de puro grafito, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la señal que obtenemos con este dispositivo? Pues es una señal discontinua, ya lo hemos dicho, es una única cantidad de muestra que en un momento determinado se atomiza, mido y a continuación se van los átomos, ¿eh? Con lo cual tengo una señal en un momento determinado y desaparece. Entonces eso tiene forma de pico, se forman unos picos muy estrechos, ¿vale? Porque el tiempo de medida es prácticamente un segundo, ¿eh? Aunque yo lo mantenga a 2000, 3000 grados durante 5 segundos, el tiempo en que se forma y desaparece la señal es un segundo aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces se forman picos muy estrechos. Bien, y lo que se hace es registrar la altura del pico, ¿eh? La señal es la altura que alcanza el pico, o sea, el máximo que se alcanza de absorbancia, ¿de acuerdo? Primero meto unos patrones cuya concentración conozco, ¿vale? En este ejemplo que se muestra aquí, lo que se pretende es determinar la cantidad de plomo en 2 microlitros, en lo que se ha puesto dentro del tubo, 2 microlitros de zumo de naranja enlatado, ¿eh? Como está en lata, puede tener contaminación de plomo y se trata de medir qué cantidad de plomo hay en ese zumo de naranja. Bien, entonces introduzco varias muestras patrón de plomo, que sé perfectamente cuánto tienen. Esta tiene 0,05, 0,1, 0,2, entonces puedo relacionar la absorbancia, ¿eh? Con la concentración. Y finalmente se mide la muestra problema. La muestra problema a una primera temperatura se seca, ya lo hemos dicho. Cuando subo más la temperatura se forman las cenizas, que también dan una cierta señal, pero que no me interesa. Y ya cuando he subido a 2000, 3000 grados y está todo como átomos, me da esta señal de aquí. Y esa es la señal que me interesa. Y la tengo que comparar con mis patrones. Bueno, claramente en este caso tendría aproximadamente esta concentración, ¿no? Yo puedo establecer una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, 0,05, 0,1, 0,2, ¿vale? Esto sería la absorbancia y, la absorbancia viene aquí reflejada y estas serían las concentraciones. Y eso me da una relación lineal. Ya hemos visto que hay una relación lineal entre absorbancia y concentración, ¿de acuerdo? Y finalmente la altura que me dé mi muestra problema, pues la sustituyo en la línea, en la recta de calibrado de señal frente a concentración y interpolamos, ¿eh? Y ahí obtenemos el valor de la concentración de la muestra problema. Muy bien. Ahora os voy a poner un vídeo que es parte del vídeo que hemos visto antes para llama, pero donde se muestra específicamente el horno de grafito, ¿eh? Y cómo la luz lo atraviesa y cómo se produce el fenómeno de la vaporización y atomización y se hace la medida, ¿de acuerdo? Entonces os pongo el vídeo, lo veis un momentito y continuamos. Bien, ahora vamos a ver el horno de grafito que está en la parte de abajo. Se abre esa compuerta y ahí se introduce el pequeño tubo de grafito, que si os habéis fijado tiene una distribución transversal. De esa manera, cuando la corriente lo atraviesa, como atraviesa todo el tubo a la vez, pues la distribución de temperatura en su interior es homogénea, como ya hemos visto, ¿no? Ahí podéis ver esa distribución transversal, como los polos eléctricos están a ambos lados del tubo. En su interior, como veis, pues tiene esa plataforma que es en la que se depositan los microlitros de muestra que vamos a medir. Bien, el tubo está abierto por ambos extremos y por tanto la luz puede pasar a través de él. Tenéis una visión lateral donde se introducen los microlitros de muestra y a continuación se eleva la temperatura, se volatiliza, o sea, se desolvata, se volatiliza y se atomiza. Y la luz que pasa pues puede ser medida.
Bueno, ahora me gustaría mostraros un ejemplo de aplicación concreto, en particular del horno de grafito, ¿eh? Esto es horno, en inglés, ¿no? Furnace graphite, horno de grafito, y esto es espectroscopía de absorción atómica, ¿vale? Muy bien, luego esto es horno de grafito, y voy a medir la absorción. ¿Qué es lo que queremos medir? Pues es la cantidad de arsénico que hay en comida para bebé, bien en forma de zumos, bien en forma de papilla, zumos o papilla de frutas. En las legislaciones, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en cualquier parte, se establecen los límites máximos que pueden contener de distintas sustancias los alimentos que se venden comercialmente. Por tanto, la cantidad de arsénico máxima que puede tener una bebida, por ejemplo, para bebé, pues está determinada, ¿vale? Y nosotros podemos medir en un control de calidad si esa fábrica o ese productor de zumos o de purés de papillas, ¿no? Pues está cumpliendo o no con la normativa, con la legislación. Y se puede usar pues, el horno de grafito para hacer esta medida. Aquí en esta tabla hay un error, ¿vale? Y es que las unidades están corridas hacia acá. O sea, la temperatura es en grados centígrados. La rampa de temperaturas en segundos, el tiempo que aguantas a esa temperatura es en segundos y el flujo de argón es en mililitros por minuto, ¿vale? O sea, se ve que las unidades se han corrido en la tabla, pero no importa. Entonces, ¿cómo se hizo la rampa de temperatura? Primero, se introduce ya a 100 grados la muestra y en un segundo subo la temperatura a 120. Y lo mantengo a 120 grados dentro del horno de grafito, dentro de la plataforma, ese puré o ese zumo que he preparado y disuelto primero para que esté diluido, etcétera, lo dejo 30 segundos a 120 grados. Eso es para que se seque del todo, para que se seque del todo. A continuación, en 5 segundos, elevo 20 grados la temperatura y lo mantengo durante 15 segundos a 140 grados, ¿vale? Secándolo y eliminando, pues a lo mejor algunos productos orgánicos que se van deshaciendo, se van descomponiendo. Bien, y fijaos, ahora en 10 segundos subo la temperatura, pues eso, cerca de 1000 grados. Paso de 140 a 1100, ¿vale? En 10 segundos. Y a 1100 lo mantengo durante 15 segundos. Durante todo este tiempo he ido pasando una corriente de argón de 250 mililitros por minuto, ¿vale? El argón va pasando. Con lo cual, todo lo que se produzca aquí de vapores, de disolvente, vapor de agua, se va yendo fuera del tubo, ¿eh? Lo voy lanzando fuera. Muy bien. Aquí, a 1100, se producen las cenizas, ¿no? Y ahora, fijaos, en un tiempo cero, o sea, de una vez aumento la temperatura a 1900 grados centígrados y aguanto 5 segundos. Aquí es donde se produce la atomización, ¿de acuerdo? Aquí se produce la atomización. Y veis que el flujo de argón es cero. Claro, ahí, una vez que se ha producido la atomización, aguanto 5 segundos sin pasar argón por dentro del tubo, porque ahí es justo cuando estoy midiendo, ¿no? Y justo a continuación aumento en un segundo a 2450 grados, aguanto 3 segundos, pero con corriente de argón a 250. Eso es para limpiar el tubo, lo que haya podido quedar ahí, pues extraerlo, ¿no? Sacarlo. ¿De acuerdo? Bien, luego aquí he estado midiendo durante 5 segundos la muestra cuando se puede atomizar, cuando tiene temperatura suficiente para atomizarse. ¿Y qué señal nos da esto? Bueno, aquí vienen otros. ¿A qué línea vamos a medir? Pues una línea del arsénico, que es lo que estamos midiendo. En particular, la línea de 193,7 nanómetros. Es una línea que aparece en el espectro y que pertenece solo al arsénico. Entonces, sé que estoy midiendo arsénico y nada más. Se usa una lámpara de descarga sin electrodos, ¿no? Que ya la vimos en su momento. Bueno, aquí te dan otra serie de parámetros, el tiempo que está es 5 segundos y el volumen, pues son 24 más 6, 30, ¿no?
microlitros. Se añade a los 24 de muestra un modificador de la matriz. Se ve que de esa manera se evitan algunas de las interferencias, ¿no? Y finalmente esto es un tubo estándar y se mide. Entonces, fijaos que la señal, ¿veis? Este es el tiempo cero a 1900 grados y esto es los 5 segundos de tiempo que he estado aguantando a 1900 grados. Y lo que me han dado distintas muestras, esto es un estándar, o sea, esto es un patrón. Un patrón de 2,5 ppb, partes por billón. Pues aquí no veo nada y empieza a atomizarse a esa temperatura, empieza a darme señal, llega a un máximo y decae, ¿de acuerdo? Un patrón de 5 ppb, pues lo mismo y decae. Y un patrón de 10 partes por billón, pues me da una señal mucho más alta y decae. ¿Veis? El tiempo que aguantan los átomos, aquí estamos hablando de un rango aproximadamente de un segundo, segundo y pico. Y el máximo que me dan de intensidad es el valor que adoptas. Bien el máximo o el área. Puedes elegir una de las dos medidas como señal, que pones en función de la concentración, 2,5, 5 y 10 ppb. Si lo representas, ¿veis? Absorbancia frente a la concentración, pues te da una línea recta, una relación lineal, como habíamos dicho, y fijaos que el coeficiente de correlación es bueno, tiene 3,9, ¿no? O sea que es una buena línea y ya está. A partir de aquí ya puedo medir una muestra problema y la absorbancia que me dé, pues puedo saber cuál es la concentración que tiene de arsénico, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el resultado pues para varias muestras, zumo de pera, el B, zumo de pera, la muestra G, zumo de uva, zumo de manzana, el B, y zumo de manzana, el G. Zumo de cereza, puré o papilla de pera, ¿no? La B y la G. Y las distintas concentraciones expresado en nanogramo por cada gramo de zumo o por cada gramo de papilla, cuántos nanogramos hay de arsénico. Y esos son los resultados, ¿vale? Estas son las desviaciones estándar. En tanto por ciento es del 12%, del 8%, del 8%, aquí del 35%, o sea que estamos hablando de desviaciones significativas, ¿eh? Recordad que en la técnica de llama el error era del 1%, pues aquí estamos en el 4%, el 8%, el 12%, en casos extremos el 35%, entonces se comete más error. Es más sensible, soy capaz de ver cantidades muy pequeñísimas, pero sé que cuando mido, y puedo medir, cosa que en la llama no podría, con esas cantidades tan pequeñas, puedo verla, pero sé que estoy cometiendo un poco más de error. Estoy pagando el precio de un porcentaje de error un poquito mayor. ¿De acuerdo? Bien, el límite de detección de este instrumento es 3 nanogramos por gramo. Por debajo de ahí no puede medir, ¿vale? Por eso aquí te pone por debajo de 3, porque no ha detectado señal. Entonces quiere decir que está por debajo del límite de detección. Y lo que permite en Canadá, que es donde se hizo este estudio, este tipo de bebidas comidas, es 100 nanogramos por gramo. Entonces, claramente, bueno, estos son nuestros errores, que dices tú, bueno, tal, pero en valor absoluto es 1,2 sobre 10, ¿no? Un 0,65 sobre 15. Bueno, pues más o menos te puedes fiar de estas medidas, porque es una variación de 0,29 en 18, 0,77 en 10, 2 en 5. Entonces, con clarísima precisión puedes decir que cumple la normativa, que todas estas, incluidos sus errores, están por debajo de 100 nanogramos por gramo, ¿vale? Entonces, para este tipo de análisis, pues una técnica de horno de grafito pues es ideal, ¿eh? Sobre todo para medir eso arsénico, que sabes que obviamente en cualquier bebida o comida pues va a estar una cantidad despreciable, ¿no? Porque es un veneno, entonces tiene que estar por debajo del límite permitido, ¿no? Entonces sabes que van a ser concentraciones muy pequeñas, que con llama, una técnica de llama, no lo verías, y sin embargo en el horno sí lo ves. Y el error que cometes, aunque en tanto por ciento sea alto, es suficientemente bajo en valor absoluto como para poder decir con certeza que todas estas bebidas cumplen, que están por debajo del límite de 100 nanogramos por gramo. Bien, para terminar con el método de atomización de horno de grafito, que es un método electrotérmico, ¿no? El horno de grafito, pues vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene, ya han ido saliendo, ¿no? Ventajas, pues es muchísimo más sensible que los atomizadores de llama y más sensible incluso que los de plasma, o sea, es muy sensible.
Ahora, eso sí, es el método que tiene menor precisión, tiene errores, ya lo hemos visto, en torno al 5 y el 10% de error, mientras que la llama tiene un error del 1% aproximadamente. Y el plasma pues también anda en torno al 1%. El plasma suele tener un error un poquito mayor que la llama, pero no llega a esto, ¿eh? A lo mejor un 2, un 3%, ¿no? El plasma. En cualquier caso, tanto la llama como el plasma le ganan en precisión al horno. Lo que pasa es que ni el plasma ni la llama son capaces de detectar concentraciones tan pequeñas como es capaz de ver el horno. ¿De acuerdo? Bien. Eso se pueden detectar pues hasta 10 elevado a menos 13 gramos. O sea, es que el límite de detección es pequeñísimo. Se pueden detectar cantidades muy, muy, muy pequeñas. ¿De acuerdo? Eso, pagando que cometes un poquito más de error, pero por lo menos lo ves, lo puedes medir, ¿Qué otra desventaja tiene, aparte de que su precisión no es muy buena? Pues que son lentos. Claro, yo una vez que mido una muestra, ahora tengo que esperar a que el tubo se enfríe. Claro, lo he puesto a 2000 grados y es grafito, pues eso se tiene que enfriar. Y hasta que no se enfríe, no puedo meter otra muestra. Entonces, para hacer muchas medidas requiere mucho tiempo, ¿eh? Es un método lento, El intervalo dinámico, que recordáis, es donde la señal concentración, el rango de concentraciones, ¿no? ¿Para qué rango de concentraciones? La relación de la señal con la concentración es lineal. Pues es relativamente estrecho, menos de 2 órdenes de magnitud. De hecho, en el ejemplo que hemos visto de las papillas de bebé, etcétera, si os habéis fijado, era entre 0 y 10 ppb, o sea, digamos, es un orden de magnitud. No va de 0 a 100, que serían 2 órdenes de magnitud, o de 0 a 1000, que serían 3 órdenes de magnitud. ¿Por qué? Porque el rango donde se mantiene la linealidad entre señal y concentración es pequeño, ¿eh? Entonces siempre es para una escala de concentraciones pequeña. Bien, por tanto, ¿cuándo se usa la atomización electrotérmica? ¿Cuándo se usa el horno de grafito? Pues cuando el método de llama o de plasma no alcanza el límite de detección requerido. O sea, si la concentración es tan pequeña que con la llama y el plasma no puedo verla, pues no tengo más remedio que usar el horno, ¿vale? Sé que voy a cometer un poco más de error en la determinación, pero lo puedo medir, lo puedo detectar. Dentro de los métodos de atomización ya hemos visto el de llama y el de vaporización electrotérmica, el horno de grafito, y vamos a ver ahora un método de plasma, ¿eh? Bien, el método más utilizado es eso, el de plasma acoplado por inducción. ¿Vale? Plasma acoplado por inducción. Lo primero que tenemos que saber es qué es un plasma, ¿no? Entonces, el plasma es un estado de la materia. Igual que está el estado sólido, el estado líquido y el estado gas, pues hay un estado que es el plasma, que es aquellas condiciones de presión, temperatura, etcétera, en las que conviven, y por tanto es un estado, iones y sus electrones, ¿eh? Es una mezcla pseudogaseosa, porque no se comporta como un gas propiamente, son especies cargadas, ¿no? Donde tengo iones y sus electrones libres mezclados, ¿de acuerdo? Bien, eso es un plasma. ¿Y para qué se usa? Pues en espectroscopía de emisión, ¿vale? Hemos visto que la técnica de llama, la puedo emplear para absorción, la puedo emplear para emisión, la puedo emplear para fluorescencia. El horno de grafito hemos visto que lo podemos emplear para absorción o fluorescencia, pero no para emisión. Bien, pues el plasma se emplea solo para emisión, ¿de acuerdo? Entonces estamos en una técnica de emisión atómica. El esquema del equipo, pues el plasma acoplado por inducción tiene esta forma, que ahora vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? A veces se le llama antorcha, por la forma que se genera aquí de ese plasma, tiene como forma de antorcha, pero no es fuego, porque ahí no se está quemando nada, ahí no se está produciendo ninguna combustión. Es más, no hay combustible ni hay oxidante, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Bueno, está formado por 3 tubos concéntricos, ahí lo tenéis, ¿vale? Hay un tubo central, otro tubo que lo rodea y un tercer tubo que rodea a los 2 anteriores. Son 3 tubos concéntricos. Los tubos exteriores se mete argón, ¿vale?
un flujo de argón tangencial, de manera que va en espiral subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y por otro lado, a través del tubo central es por donde se introduce la muestra. Esa muestra que se ha formado en forma de spray, si es un líquido, o en forma de pequeñas partículas sólidas arrastradas por argón, ese flujo, ese spray arrastrado por argón, o esas partículas sólidas arrastradas por argón, entran por el tubo central, ¿vale? Por aquí. Por aquí fuera es argón puro y por aquí dentro entra la muestra con el argón. Muy bien, muy bien. Uno de los problemas o desventajas que tiene este método es que consume muchísimo argón. El consumo es de entre 5 y 20 litros por minuto. Por minuto. Consume una barbaridad de argón. Entonces, los fabricantes de este tipo de técnicas se esfuerzan cada vez más en reducir al máximo el consumo de argón. El tubo, ¿cuánto mide este tubo? Pues 2,5 centímetros, o sea que no es muy grande, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues ahí arriba, ¿veis? Hay una bobina de inducción de radiofrecuencia. Está refrigerada por agua y lo que hace es generar corrientes, ¿vale? O sea, campos magnéticos que... corriente, porque ya se sabe que una corriente eléctrica genera un campo magnético y viceversa, ¿vale? Y de radiofrecuencia quiere decir que va en una dirección y en la contraria en la zona de radiofrecuencia, o sea, cambia de sentido la corriente eléctrica y por tanto el campo magnético 40 megahercios, es decir, 40 millones de veces por segundo. 40 millones de veces en un segundo cambia de dirección. O sea, imaginaos, 40 millones de veces cambia de dirección. Bien, bien. Entonces, ¿por qué se tiene esa bobina de inducción? Pues ahora lo vais a entender. Lo primero que se hace es ionizar el argón, ¿vale? El argón que está subiendo aquí en flujo, en espiral, se genera una descarga eléctrica inicial, como si fuera un mechero, ¿no? Y esa primera descarga ioniza una cantidad de átomos de argón, que pasan a ser argón más y electrones. Claro, una vez que ya está cargado, que ya es argón más y un electrón menos, entonces ya el campo magnético le afecta totalmente. De manera que los positivos irán en una dirección, los negativos irán en la contraria, pero resulta que el campo está cambiando 40 millones de veces en un segundo. ¿Eso qué es lo que genera? Pues lo que genera es una fricción brutal. O sea, si tú haces así con las manos, se calientan, y eso que a lo mejor en un segundo no lo has hecho ni una vez. Imagínate hacer esto 40 millones de veces en un segundo. Pues eso sube una barbaridad de temperatura. Entonces, esa fricción brutal a la que se ven sometidos los iones y los electrones hace que se eleve la temperatura, pues eso, a temperaturas que pueden llegar a 10.000 Kelvin. O sea, una temperatura mayor que la de la superficie del Sol. Bien. Perfecto. Eso fuerza a los iones, ya lo he dicho, se ofrece ahí como una resistencia y una fricción que eleva la temperatura eso hasta 10.000 Kelvin. Claro, una vez que ya tengo eso a 10.000 Kelvin, esa temperatura es más que suficiente para que todo el argón que sigue llegando desde abajo, al llegar a esa temperatura, se ioniza. Con lo cual ya no hace falta seguir soltando chispas eléctricas para ionizar, porque ya debido a la temperatura que tiene el plasma que se ha generado ahí, el argón nuevo que va llegando se ioniza. Entonces ya el plasma sigue constantemente encendido. ¿Vale? Muy bien. Claro, esas temperaturas tan altas hace que haya que proteger esto, que los tubos, aunque están hechos de cuarzo, que por tanto resisten mucho la temperatura, no resisten 10.000 Kelvin. Entonces, para que no se derrita, para que no se estropee, pues es necesario también seguir pasando ese argón que, aparte de seguir alimentando el plasma, también enfría, como es argón frío que entra desde aquí, enfría el tubo. Muy bien.
La muestra se introduce, ya lo hemos dicho, por el tubo central, más o menos a un ritmo de argón de 1 litro por minuto. Y esa corriente de argón es la que está arrastrando el spray del líquido, de mi muestra líquida, o esa suspensión de partículas sólidas si he introducido un sólido directamente, ¿no? Por ablación, por láser o por descarga o por lo que sea. Muy bien. Claro, entonces mi muestra llega aquí y se encuentra con un plasma a 10.000 Kelvin. Bueno, pues ahí no hay quien sobreviva, es decir, ahí no hay óxidos ni materiales refractarios que valga. Ahí se rompen todos los enlaces y muchísimas especies no sobreviven como átomos libres, sino como iones, se ionizan. Entonces, muchas veces para medir determinada especie en plasma es mejor medir la señal del ion, porque hay mucho más en forma de ion que de átomo neutro. Y hay otras especies que están en átomos, pero en cualquier caso no hay posibilidad de que se formen moléculas, que se formen óxidos, que se formen hidróxidos. Van a estar todo como átomos o iones libres. A esa temperatura no sobreviven los enlaces. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño esquema de lo que acabamos de explicar. Y aunque habitualmente se suele introducir como un nebulizador, si es una muestra líquida, también se puede introducir usando un horno de grafito, que en este caso el horno de grafito no se utilizaría para medir dentro del horno, sino para atomizar y que una corriente de argón, una vez atomizado dentro del horno, la corriente de argón se lo lleve y midamos en el plasma. También se puede utilizar de esa manera. Muy bien. ¿Cómo es la distribución de temperaturas en el plasma? Pues fijaos, aquí en el núcleo central es 10.000 Kelvin, y toda la corriente que pasa central, que es por donde está atravesando la muestra, ¿vale? Aquí es donde está concentrado todo el plasma. Forma una especie como de cilindro debido al campo magnético que está alrededor de estos conductores que rodean. Entonces se forma ahí esa especie de cilindro de plasma y por medio atraviesa el argón que viene por el tubo central, el argón que proviene por el tubo central. Claro, entonces pasa al lado de temperatura de 10.000 Kelvin y aquí, por ejemplo, ese gas que ha entrado por aquí está a 8.000 Kelvin, aquí pues está a 6.500, 6.200, 6.000 Kelvin. Son temperaturas altísimas. Bien, entonces el plasma tiene un núcleo opaco, brillante y muy intenso, que es esto que está aquí, que se ve como una luz blanca muy fuerte, y después una cola transparente, que es esto que está aquí. El núcleo sobresale algunos milímetros del tubo, ¿veis? Que esto sobresale del tubo un poco. Entonces, ahí no se puede medir porque hay una cantidad de luz tremenda, ¿no? Se mide a 15, 20, 25 milímetros. En esta franja, ahí, es donde se mide la luz que están emitiendo los átomos que están ahí, los átomos o iones que están ahí. Como están excitados a esa altísima temperatura, cuando caen en el estado fundamental, emiten sus líneas, y las podemos detectar. ¿Vale? En esta zona la temperatura va de 6.000 a 6.500 Kelvin. Bueno, y ahora lo mismo que he hecho antes, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis qué forma tiene el aparato real, ¿no? Y qué forma tiene, cómo se ve una antorcha de plasma. Aquí podéis observar pues un dispositivo que está a la venta actualmente, de una de las grandes casas de este tipo de dispositivos. Ahí veis el sistema por el que se absorbe y se forma el spray del líquido que es introducido hacia la antorcha. En ese camino se desolvata, se volatiliza y finalmente se atomiza y se ioniza en el plasma. Ahí podéis ver pues cómo aparenta pues esa antorcha, ¿no?, del plasma, donde los átomos e iones empiezan a emitir sus líneas propias que podemos medir tanto de un modo axial como radial, ¿vale? O sea, podemos medir desde una perspectiva axial o radial. Y eso hace que podamos llegar tanto a especies que estén muy concentradas como a especies que estén poco concentradas. También tiene un sistema de limpieza que hace que el dispositivo dure mucho más y también evita ciertas interferencias. Bien, y para poder medir bien, pues necesitamos, fijaos ahí,
un instrumental óptico de medida muy preciso, porque estamos midiendo líneas de nanómetros, ¿no? Bien, este es otro dispositivo de la misma casa, un poco mejorado, que ha reducido el consumo, ¿no?, hasta 9 litros por minuto de argón en lugar de 21. Y además la disposición que tiene ahora la antorcha es vertical en lugar de horizontal. Además tiene un sistema de autolimpieza en la toma de muestra que facilita pues su aplicación a todo tipo de sustancias, ¿no?, de todo tipo de muestras de muy distinto tipo. Y tiene una cámara, como podéis ver ahí, para en directo pues tener una visión clara de cómo está el plasma, cómo está la antorcha. Bien, ahí veis que ahora la disposición es vertical en lugar de horizontal. Es muy fácil de remover el inyector de muestra por donde está entrando el argón y la muestra, que es, como siempre, absorbida y atomizada en el plasma. Y igual que antes, también tenemos dos visiones, ¿no? Podemos detectar las líneas desde un punto de vista axial en el eje o radial. Y además el intervalo de medida va desde muy ultravioleta, desde 160 hasta el infrarrojo, y es capaz de medir tanto bajas como altas concentraciones. Ahí tenéis una representación de tanto la visión radial como la visión axial, cuya combinación amplía el intervalo dinámico y el rango, ¿no?, en el que el comportamiento de la señal frente a la concentración es lineal. Además, bueno, de evitar interferencias y bien. Tiene, igual que antes, un sistema de limpieza a base de aire comprimido, pues que también extiende la capacidad de medida a concentraciones superiores en el mismo dispositivo. Y por supuesto pues tiene un sistema óptico muy complejo y caro, obviamente, pero cuando se miden líneas de átomos es necesario tener este dispositivo tan específico, ¿no? Como hemos hecho con los métodos anteriores, con el de llama y el horno de grafito, también ahora con el plasma acoplado por inducción, vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene esta técnica. Ventajas tiene muchas, pero también tiene inconvenientes. Bueno, el tiempo de residencia de los átomos en el camino óptico, ¿no?, es de 2 milisegundos. Recordar que en la llama era 10 elevado a menos 4 segundos, o sea, era 0,1 milisegundos. Aquí son 2. Y la temperatura es mucho más alta que la de la llama. La llama, recordad que en el caso así más alto era unos 3.000 poco. Pues esto llega a 5.000 entre 5 y 8.000 Kelvin. Entonces, debido a que el tiempo de residencia es mayor y la temperatura es mayor, del orden de 2 o 3 veces mayor que los métodos de llama, pues la atomización es mucho más completa que en la llama. Entonces aquí no hay problema de ningún tipo de que se formen moléculas, óxidos, hidróxidos que no se puedan romper, ¿no?, o materiales refractarios o lo que queráis. O sea, no hay enlace que sobreviva a esa temperatura. Y entonces hay menos interferencias de tipo químico, ¿no? No se forman esas moléculas, esos agregados moleculares, ¿no? Bien, además, fijaos que la atomización en este caso se produce en un medio inerte, porque no hay oxidante ni hay combustible. Con lo cual, mi muestra es mucho más difícil que se oxide o que reaccione con algo, porque lo que tiene alrededor es argón, que es un gas noble que no reacciona con nada. ¿De acuerdo? Entonces también, aparte de la temperatura es muy alta, además no hay oxidante en el medio, ¿no?, ni combustible. Bien, ¿cómo son las curvas de calibración? Las rectas de calibrado, ¿cómo son? Pues son lineales, varios órdenes de magnitud. O sea, puedo ir de una concentración de 10 a 10.000 y sigue siendo lineal. Eso es una gran ventaja en comparación con lo que hemos visto con el horno electrotérmico, que el intervalo dinámico era estrechito, de un orden, 2 órdenes como mucho de magnitud, y en la llama tampoco es mucho más allá, no hay muy buena linealidad. Pero aquí en las rectas de calibrado son lineales varios órdenes de magnitud,
Y otra ventaja, se puede registrar de forma simultánea los espectros de docenas de elementos. Es decir, porque todos los elementos que estén ahí presentes, todos se van a poner a emitir sus líneas. Con lo cual, yo estoy detectando el espectro completo en cada momento, con lo cual estoy detectando o puedo detectar todas las longitudes de onda que yo quiera y, por tanto, todas las especies que quiera a la vez. Yo sé que a esta longitud de onda está el arsénico, a esta el titanio, a esta tengo, no sé, los elementos que me interesen, pues selecciono las 5, 6, 7, 12 longitudes de onda que quiero medir de distintos elementos y mido simultáneamente todos esos elementos a la vez. Entonces puedo determinar de una sola medida, pues eso, la concentración de muchos elementos, docenas de elementos. Muy bien, eso ya lo hemos dicho, que es muy difícil que se formen óxidos refractarios o en general compuestos estables, ¿no? A esa temperatura no sobrevive nada. Desventajas, los espectros son muy complejos. Claro, si todos los elementos presentes se ponen a emitir, la cantidad de líneas que se están emitiendo a la vez son enormes, y eso que implica que como tengo un montón de líneas y por tanto van a estar todas muy juntas unas de otras, pues necesito un poder de resolución mayor, porque si no se me pueden confundir líneas de distintos elementos, se me pueden confundir líneas de distintos elementos. Como necesito mayor resolución, pues el equipo óptico tiene que ser mejor, por tanto más caro que el que hace falta para llama o un horno electrotérmico. Necesito una resolución muchísimo mayor. Una resolución muchísimo mayor. Claro, fijaos que se te combina el estroncio, el bario, el xenón, el aluminio, el hierro, el azufre, y que todas estas líneas de todos estos elementos aparecen juntas en un solo espectro. Pues claro, imaginaos aquí el guirigay de líneas, que a ver de quién es quién cada una de estas líneas. Por eso necesita una mayor resolución y la precisión es algo menor que los de llama. Ya lo hemos dicho antes, el error de llama es más o menos un 1%, el error en plasma es un 2-3% y el error en un horno electrotérmico pues es entre el 5 y el 10%, más o menos. A la vez, como los espectros son tan complejos, pues necesito un operador altamente cualificado. En espectroscopia de absorción de llama realmente no hace falta un operador excesivamente cualificado, vamos, lo que es básicamente la absorbancia y ya está. Hay que medir a qué altura, etcétera, etcétera, pero es relativamente sencillo. Sin embargo, en una técnica de plasma que genera unos espectros tan complejísimos, hace falta un operador muy cualificado, y los programas informáticos que acompañan al uso de estos instrumentos pues también requieren una preparación, una preparación, una cualificación. Y pues eso, en cambio los procedimientos de absorción de llama o el horno electrotérmico pues tienen las siguientes ventajas respecto al plasma, ¿no? Los equipos son más sencillos y baratos, los costes de operación son mucho más bajos, no consumen tantísimos litros de argón y la precisión es mayor, y con un operador estándar se obtienen resultados satisfactorios. Bueno, lo de la precisión mayor, en realidad la llama sí, el horno electrotérmico no es más preciso, pero la llama sí. Y desde luego un operador estándar obtiene resultados muy buenos con el horno o la llama, mientras que para obtener resultados buenos en plasma necesito un operador muy cualificado, muy formado.